Aquí estamos desde la azotea. Una noche fresca para tener un conversatorio breve. Vamos a esperar eh, alguna conexión. eh, Vamos a invitar a aquí. Expressos. Ok. Sí, invita. Ajá. Ok, entonces aquí tenemos a ver si invitamos a nuestro hermano, eh, a ver cómo invito a mi hermano, eh, ok, ok, voy a ver, estoy tratando de invitar a mi hermano Jesús Villanueva a este conversatorio, deja ver, ok, ok hermano. Saludos a todos, saludos a todos. Estamos tratando de conectar con nuestro hermano Jesús Villanueva. En esta oportunidad nosotros queremos abordar con un conversatorio con Jesús Villanueva sobre el tema si esta pandemia o este COVID-19 es un juicio de Dios. Entonces, si me permiten un momentito, estoy tratando de mandar a mi hermano Jesús. Eh, ok, Jesús. Ya te mandé la solicitud. Estaba con Jesús Villanueva. Jesús. Muy bien, hermano. Hermano, ¿cómo te Esa sientes? maquinaria, ¿Eh? esa maquinaria del reino. Estamos bien, hermano. Aquí en la azotea, en el frescor de la casa, la temperatura está agradable hoy más o menos. Parece que está, no, está lenta tu señal un poco. Sí, sí, hay situaciones, pero aquí estamos, que eso es lo importante. Sí, Lo importante hermano. es que aquí estamos. Eh, Líder, mira, eh, hay, hay una pregunta en el aire que he estado comentando con algunos amigos y quiero referírtela. ajá, Quiero, quiero que los amigos puedan escuchar tu opinión. Para que ustedes sepan, señores, ajá. Jesús Villanueva no es solamente un artista del cine, de la poesía, del arte de la canción, escritor, cantautor, es también teólogo. Entonces, así que Jesús, esta pandemia es un juicio de Dios o un castigo de Dios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay que, hay que, hay que mirar esto como, como aquello que se llama causas y consecuencias. Yo no sé si tú has escuchado esa canción de los años 90 de Rafi Colón, que se llama Causas y Consecuencias. Oh, sí, sí, claro. Y Buena. sí, 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 una tremenda canción. Entonces,
Cuando nosotros miramos las cosas como causas y consecuencias, lo primero que vamos a ver es, además de la mano de Dios en medio de todo esto, también la mano del Ujú, ser humano. Porque al ser humano Dios le ha dado todo, lo creado, lo delegó, lo entregó en sus manos desde el principio de la creación. Es más, desde antes ujú. de formarlos ya, Dios le había dicho que todo lo que se había creado, que lo controlara, que dispusiera de ello, que lo multiplicara. Y desde que el hombre tomó su propia rienda, lo que ha hecho con todo lo creado es destruir, hacer que las cosas vayan de mal en peor. Entonces, la misma naturaleza se revela contra el ser humano. Así es. Y al rebelarse contra el ser humano, eh, a Dios no le queda otro remedio que quedarse mirando para ver cómo resuelve el mismo ser humano su situación. Y en la medida en que nosotros, los seres humanos, entonces le pedimos a Él intervención, entonces Él mete su mano. Eso es Estoy de acuerdo contigo. así como yo puedo mirar y darle respuesta a lo que está aconteciendo ahora con relación al coronavirus, y no solo el coronavirus, a al mismo calentamiento global, a todas las cosas negativas que como resultado de alterar la naturaleza le llega al ser humano. Hay quienes dicen que eso lo creó un grupo, ¿verdad? Hay quienes creen que lo creó un grupo, hay quienes creen que lo que se está haciendo es infundir terror a la gente y el terror entonces genera un debilitamiento en el sistema inmunológico y entonces el sistema inmunológico reacciona como reacciona. Cualquiera que fuera, ya sea que esta enfermedad haya sido creada o que venga como resultado de una alteración a la naturaleza, o que sea por infundir, el asunto de infundir terror, como quiera que sea, es una consecuencia. Es un resultado lógico de una mala administración del ser humano a las cosas establecidas y creadas por Dios. Amén. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque siempre los juicios de Dios, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la palabra, siempre fueron antecedidos por por una declaración con anticipación de algún profeta, de alguien que advertía el juicio. Sí, Eh, claro. entonces, que no es en este caso lo que hemos visto, que sino simplemente que es el mismo pecado del hombre. eh, yo digo que hay información que nosotros no conocemos, no Sí, sabemos claro. a profundidad si alguien lo Así es. causó, si hay una mano oculta detrás de todo esto, porque no lo sabemos, o sea, Sí. ah, no podemos dar por un hecho esto, pero sí podemos decir lo que estás diciendo, que el pecado del hombre, la misma naturaleza gime por la venida del Señor y la misma naturaleza se revela contra el hombre que arrolla la naturaleza y ni la considera para nada con Y sus actos. hay muchos ejemplos, Gerson. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, son los ríos, que nosotros los hemos secado, dragando, cortando los árboles, haciendo diferentes cosas, ¿verdad? Y esos ríos que están aparentemente secos, ya hay un Ujú. momento en que ellos vuelven por sus orillas y se llevan todo lo que encuentran por el medio. Así es. La misma naturaleza se revela. También hay que Ellos, mirar, también hay que mirarlo como señales antes del fin. así No es, significa esto, no significa que esto es el fin. No así es, queremos decir, no estamos diciendo esto, pero sí hay que mirarlo como señales antes del fin, esas señales esporádicas que Dios va dejando a los suyos, y además una demostración a nosotros los seres humanos para que nos veamos tal cual somos, frágiles y débiles, que así es. necesitamos, que necesitamos la fuerza superior
del más grande. Así es. Eh, también hay que mirar que nosotros los seres humanos, uno de los pecados graves que hemos cometido es que en lugar de reconocer a Dios en la creación, en su naturaleza, lo que hacemos es que le damos culto a, a lo creado. Ah, claro. Eh, sí, entonces, una de las cosas creadas a las cuales nosotros le damos culto precisamente es al ser humano, a los Así es. hombres. A los hombres. Nosotros exaltamos y seguimos a los hombres como si fuesen dioses desde cualquier mirada, desde cualquier punto de vista. Los seguidores del ateísmo, a sus líderes los ven como dioses, como Ujú, plenipotenciarios, como los que tienen la alternativa para todo, ¿verdad? Los que siguen a sus líderes políticos, que los ven como los que tienen toda la alternativa, y también en el mundo religioso, los seguidores de las distintas manifestaciones que hay de religión en la vida, creen que esos líderes suyos son sus dioses y los idolatran. así es. Eh, a, aún dentro del cristianismo, eh, se levantan hombres que son poderosos en la palabra, que son grandes predicadores, que tienen una unción especial dada por Dios, y muchos creyentes y gente que no son creyentes tampoco, sino que andan detrás de ese poder, pues endiosan a este tipo de gente. Y Dios tiene que hacernos ver cuán frágiles somos incluso los líderes cristianos, que muchos nos endiosan, eh, y también muchos nos creemos dioses. Y, Así es. y en medio de una situación como esta, una de las cosas que estamos viendo también es cuán frágiles somos. Nosotros, los que somos cristianos, los que estamos en la religión verdadera, en el cristianismo, como dice Santiago, ¿verdad? Los que estamos en la religión verdadera, muchas veces nos adueñamos, nos creemos los dueños de ese poder, y Dios entonces tiene que meter su mano y hacernos ver a través de todas estas cosas que no comparte su gloria con nadie. Y le hace ver también a los seguidores de los que tenemos de alguna manera algún aura de liderazgo, que Dios no comparte su gloria con nadie. Así es, hermano. Mira, recordar que estoy hablando con Jesús Villanueva. Jesús es escritor, cantautor, declamador, pero también es teólogo. Eh, y esto es un detalle importante porque Jesús tiene un vasto conocimiento de la escritura. Jesús, esto nos lleva a una otra pregunta. Esto que estás hablando de que hay grandes líderes cristianos que nosotros le brindamos culto más que a Dios mismo, y eso nos lleva a la pregunta de que cómo entonces los creyentes eh, administran su fe en esta cuarentena, porque ahí está el tema de que hay creyentes que dependen de una oración, la gente depende, hay creyentes que dependen de una oración, de una imposición de mano, Sí, de... sí. o sea, Ahí está el detalle de la mala administración, ¿verdad? De lo que Dios sí, nos ha dado. Nosotros estamos atentos, a expensa, pendiente de que el profeta tal, la persona que tiene ese don de Dios, ujú, pero si ese profeta tal no ora, entonces yo no voy a sentir efecto de que Dios está haciendo algo conmigo. ujú, Eso te dice rápidamente que la confianza de esa persona no está en Dios, que su fe no está en Dios. De hecho, ujú. en los momentos en que Jesús de manera directa habla de esa fe sobrenatural, ni siquiera está exigiendo la fe del tamaño de una montaña. Así es. Eh, eh, Ahí en la fe lo importante es el objeto de la fe. Y por eso está diciendo que nosotros muchas veces, o nuestra fe está depositada en las cuatro paredes y Ujú, no
en el Señor, o nuestra fe está depositada en ese líder importante que Dios ha levantado con un poder especial, con un don especial, o nuestra Ujú. fe a veces está colocada en la oración que pudiera ser fulano de tal, o nuestra fe está depositada en ese fondo musical de esa canción que canta ese gran artista al cual Dios le dio un Ah, maravilloso talento. De así hecho, es. a veces uno siente que no está orando si no tiene esa canción de fondo ahí. Así es. Todas esas cosas quedan desenmascaradas en momentos como este. O sea, en quién verdaderamente yo tengo mi fe colocada. Así Porque lo es. importante no es si tú tienes mucha fe o si tienes poca. Lo importante es que ya sea poquita la fe o gigante la fe, esté colocada en el objeto indicado. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? El predicador, las cuatro paredes, el profeta, el apóstol tal, el evangelista tal, el maestro tal, la canción de fulano de tal, la guitarra, lo hermoso que habla fulano de tal, o mi fe está depositada en el Señor Jesucristo. Así es. Bueno, este tiempo de crisis nos lleva a autorreflexionarnos. Es incluso una manera de Dios disciplinarnos. De hecho, eh, a, esa, a ese capítulo de la Biblia que muchos grandes predicadores le llaman el Salón de la Fama de la Fe, Ujú. capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Sí. Eh, Nos habla de todos estos hombres que en el pasado, ¿verdad? Pues colocaron su fe en el Señor. Y aquí tengo la palabra. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ni siquiera por lo que hacían, Ujú. sino por la fe. Por la fe, entonces, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por la fe, entonces, el primer hombre que menciona de esos grandes hombres de fe es a Abel. Ujú. Abel. Y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más Así, excelente sacrificio que Caín, por lo así cual es. alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Fíjate qué interesante esta parte que habla de Abel. Está diciendo que aún muerto, el testimonio de Abel sigue hablando. El que tiene, que es lo segundo, ¿eh? Lo número uno es, no importa el tamaño de la fe. Ujú. Lo número dos es en quién está colocada, cuál es el objeto de tu fe. Así Y lo es. número tres es que el hecho de que tu fe esté colocado en el objeto correcto, o sea, en el Señor Jesucristo, no significa que no te vas a morir. Así es. No significa que no me voy a morir. Al Ujú. contrario, eh, Abel, después de muerto, su fe sigue dando testimonio de él. De él. Amén. Entonces, a la hora de la fe, nosotros tenemos que saber administrarnos. Y qué bueno que tú estás trayendo este conversatorio y estás haciendo este tipo de preguntas, porque uno mismo, yo mismo, quedo confrontado. O sea, tengo que entrar en una autorreflexión. Así es. Eh, ¿Estoy yo exigiendo una fe gigante, inmensa? Ujú. ¿O, o, o, o lo único que yo necesito es un granito, una semillita de mostaza y colocarla en el Señor Jesucristo? Tú vas a Así. ver un ejemplo, otro ejemplo importante en el capítulo 6 de San Juan, eh, en el asunto ese de los panes, eh, que habían muy pocos, ¿verdad? Sí. Y unos cuantos pececitos. Y en opinión de Felipe, cuyo objeto de la fe en ese momento no era el Señor, en opinión de Felipe, esos panecitos que tenía No ese significaba nada. muchacho no significaba nada y mejor había que tirarlo por ahí. Pero en opinión de Andrés,
cuyo objeto de la fe era el Señor, entonces esos panes en las manos del Señor algo podían hacer. Amén. Por eso es que la fe puede dar testimonio de ti, aún después de muerto. Lo cual, Y aún en esta cuarentena, ¿eh? sí, claro, De aún la en cuar- la cuarentena, Aún la aún en la cuarentena cuarentena y después de ella. y después de ella, ¿no? Eh, hay, eh, ah, tú sabes que las redes sociales han sido una gran bendición para que la gente pueda expresarse, hablar y comunicarse. Y hay Sí, mucha gente que escribe cosas maravillosas, hay otros que escriben muchos disparates. así es. Eh, Tú tienes de todo en las redes y cualquiera que tiene algo, pues lo dice por ahí sin una previa investigación. Y una de las cosas que incluso muchos creyentes, muchos cristianos se hacen eco de ello es cuántos cristianos han quedado de feo porque la enfermedad ha seguido, la gente está en cuarentena y Ujú. lo que nos olvidamos es la lección que Dios nos está dando a todos, al Así inconverso es. y al creyente, Ya la iglesia, sí, como tal. en todo esto. Desde decía hace un ratito, lo número uno es lo frágil que somos los humanos, que una cosita tan pequeña nos tumba, nos debilita, nos mata. Y lo número dos es que nos lleva a reconocer que Dios es el todo en todo, es el soberano, y que como soberano, el que tiene la fe depositada en el Señor, entiende que Dios como soberano hace con nosotros lo que quiera, nos lleva cuando Él quiera. Abel, Así es. el primer nombre que se menciona en Hebreos 11, estaba claro con eso, y por eso hizo lo correcto, Así es. hizo lo adecuado, hizo lo idóneo, le entregó al Señor lo mejor, aunque eso le generara, como en efecto sucedió, la Un muerte. problema, la muerte, así es. Tú Sí, sabes que, Jesús, el tema, hay gente que con facilidad en, se toma una vacación en diciembre y su fe claudica en esos días de celebración. Y ya, sí, eso es y, así. y ya tenemos en cuarentena, vamos más de un mes, vamos a tener más de un mes, rumbo hacia un Sí. mes, más de un mes. Uh-huh. Y la gente, como no se congrega, como no tiene la liturgia disponible, habitual, entonces, y precisamente por lo que está diciendo, el objeto de la fe no está en Cristo, está Claro. en estos rudimentos, en estas prácticas litúrgicas que la gente hace con frecuencia, y como no la tiene disponible, su alma no está saciada porque su fe no estaba puesta en el fundamento, que, Claro, que claro. es Cristo. Sí, de hecho, Gerson, los últimos versículos del capítulo 11 de Hebreos dice que todos estos hombres, para que tú veas lo interesante, todos esos hombres que se mencionan como grandes hombres de fe, no como hombres de grandes fe, como grandes hombres de fe, Ujú, ¿no? Dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué alcanzaron ellos mediante la fe, Gerson? Buen muestra ese testimonio. testimonio. Ok. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Ujú, Porque Dios tenía reservado algo mejor para ujú, nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, en otras palabras, todo lo que Dios le prometió a esos grandes hombres de fe se extiende hasta nosotros. Dios no iba a generar esa perfección en un momento en que solo ellos fuesen los beneficiados, sino ujú. que todavía faltamos nosotros y todavía faltan los que nosotros nos estamos ganando y estamos discipulando. O sea, Así es. esta gente hicieron grandes proezas, pero Ujú, además
recibieron grandes torturas. Muchos de ellos fueron echados en cisterna, en pozo de mierda. Por ejemplo, como el caso de Jeremías, que fue echado en una cisterna de heces fecales. Muchos los mataron en el camino y aún así son contados como grandes hombres de fe. Y lo más hermoso de todo esto es que a pesar de que estos hombres eran tan inmensos, tan grandes, tan poderosos, el mensaje aquí nunca es que los veneremos. Así es. O que pretendamos tener la fe de ellos. Ni siquiera es eso. Ni siquiera el pasaje ni siquiera nos manda a imitar la fe de ellos. O sea, el hebreo, o sea, la consecución de eso, sigue insistiendo en lo que hemos conversado, en lo que había dicho anteriormente. El capítulo 12, que es la continuación, te va a decir, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjate que nos está hablando de asedio, ¿eh? Fíjate que no nos está diciendo que la papa tú la vas a encontrar hecha puré con un chin de leche, ese puré suave. No, o sea, hay un peso que nos asedia, hay un chucho, hay una pela, y dentro de eso está el coronavirus. Así Que ya es. sea el resultado de la naturaleza, de la mano de Dios, de la creación de un ser humano, estamos en medio de eso. Entonces, despojémonos de todo peso. Dentro de eso está el coronavirus, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En Abel. En Abraham. No, Fíjate, en Moisés. Fíjate no, que después de mencionar a todos estos hombres poderosísimos en la fe, así es. entonces el Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús. Así O sea, es. en otras palabras, aunque los grandes predicadores de hoy, los grandes pastores, los grandes hermanos con grandes dones y talento nos bendigan con su ministerio, porque para eso están, Claro. nosotros no estamos para poner los ojos en ellos, aunque Así es. ellos digan que pongamos los ojos en ellos. O aunque nuestro sentido de superstición, porque hay mucha gente que es supersticiosa, nos diga hay que caerle atrás a ese porque ese es el que tiene el poder. No, el texto dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Él, además de que te la proporciona, de que te da la fe, Él es que hace las cosas realidad en la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se Sí. sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Mira, Jesús, interesante, hermano, conversatorio. Yo quisiera, estoy conversando con Jesús Villanueva, señores. Yo quisiera hacer otra pregunta porque no la quiero dejar de lejos, aunque nos saca un poco de la conversación de la administración de la fe. Pero son las tres preguntas que quiero abordar. Tú sabes que, ya brevemente, porque se me acaba el tiempo, Sí. hay un tema, voy a hablar para los cristianos, y este es el enfoque. Gente, influencer cristiano, que por la vía que sea consigue grandes donaciones y dádivas, pero de manera agresiva usa las redes para publicar, si se quiere, la pobreza del necesitado, la dignidad de la persona. ¿Qué te parece a ti esa conducta, esa manera ética de estos grandes influencers cristianos conducirse? Bueno, sigue siendo una mala administración.
eh, porque nosotros estamos hechos para buenas obras. Pero Mateo 6 nos dice que nosotros no podemos ser como los publicanos y como los hipócritas, que aman el hacer el bien delante de la gente para que la gente los aplauda y los Ujú. vea. Eh, Pienso que eso lo hace un grupito. Sí. Yo tengo más de 3.000 relacionados en el liderazgo cristiano. Y la mayoría de ellos está haciendo la obra de repartir, Ujú. de consolar, de animar, de hacer todas estas obras de bien. Y lo están haciendo de manera prudente y con sabiduría. Y públicamente he dado gracias a Dios por ello. Pero siempre hay un grupito que no se maneja bien, que no se administra bien en ese sentido, y se maneja más como un político que anda buscando que lo aplaudan y que lo vean. Nada, recordarles a ellos que lo que uno puede evitar, lo evita. O sea, es verdad que hay veces que tú estás dando algo y por ahí puede pasar algo que te filmen video, o que tú tengas que dar un reporte a quienes te facilitan los recursos para Ujú. ellos asegurarse de que realmente tú estás destinando bien esos fondos como se deben, y bueno, y tú Ujú. tienes que grabarte para eso, pero eso es para dar el reporte, Sí, para los... no necesariamente para que todo el público te vea haciendo la obra de bien. Es un manejo, una fórmula administrativa en la que todavía tenemos que mejorar. Y ese grupito, que no son muchos, tú lo dijiste, son influencers, son dos o tres. La Ujú. gran mayoría que lo hace no se está dejando ver y lo está haciendo. Y a mí me consta, porque a mí también me llegan cosas que nosotros las distribuimos, las colocamos, las conducimos por donde debe ser, ¿no? Pero esos que lo hacen así, ya en el camino madurarán, aprenderán porque precisamente no somos imperfectos. Ujú. Unos fallan de una manera, otros fallamos de otra, pero lo bueno es que estamos para edificarnos. Y entonces en ese sentido lo que hacemos es un llamado para adoptar ese modelo de Mateo 6. Repito, Mateo 6 nos dice cómo es que nosotros debemos hacer el bien. Hermano, un abrazo, un saludo. No sé si quiere decir algo finalmente. Darte las gracias por compartir este conversatorio. Trae mucha luz sobre la gente, a veces la incertidumbre de la gente. La gente piensa que Dios Sí, está sí. castigando. Y lo importante es que la gente ponga su fe en el Señor Jesucristo. ¿Alguna otra cosa Bueno, finalmente? sí, sí, para cerrar, es bueno decir a todos los que nos están oyendo que Dios es soberano. Y la soberanía, su soberanía, eh, hace que muchos, que en este tipo de situación, este tipo de crisis, ¿verdad? A muchos nos lleva, a otros nos Ujú. deja, Ujú. pero a los que nos deja, eh, entonces debemos hacer el trabajo de consolar y de animar a quienes pierden seres queridos en este tipo de situación, y a través de eso también se predica el Evangelio, y a través de eso también se manifiesta el poder curador y transformador de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Gracias. Un abrazo. Dios te bendiga, hermano. Amén. Saludos a todos. Bye.